Hace unas semanas pasé uno de mis momentos más vergonzosos, se los quiero platicar. La verdad es que lo recuerdo y me da un poco de risa. Fue precisamente en este lugar, en este auditorio, terminando yo de compartir un mensaje, me bajo y unas personas me abordan. Es una pareja que traía en ese momento a su hija universitaria y me dice, tienen pocos meses asistiendo aquí, nos estamos conociendo, me están conociendo, así que se acercan conmigo. Hey Luis, ¿qué tal? Mira, este es el primer domingo de mi hija, viene de fuera, ya va a estar viviendo aquí con nosotros, estaba estudiando fuera, ya va a estar estudiando aquí en esta ciudad de Saltillo, así que te la quiero presentar. Mucho gusto. Yo le hablo de nuestros ambientes de estudiantes que tenemos, yo fascinado. Entonces le digo, oye, ¿tienes redes sociales? Sí, tengo Instagram. No, tú necesitas checar nuestro ambiente universitario, se llama The Living Room, así que saco mi celular para mostrarle y presumirle, ¿verdad?, nuestras redes sociales de universitarios. Punto, cambio de historia. Hace años atrás, como iglesia recibimos un grupo de misioneros americanos que venían a hacer trabajo misionero. Uno de ellos todavía es un cuate que se dedica al fisicoculturismo. Es muy impresionante el trabajo que hace. De hecho fue Mr. Olimpia, algo así, en su país de El Salvador. Vive en Estados Unidos, tiene un gimnasio, una academia de ejercicio y pues compartimos redes sociales en aquel entonces, así que yo lo sigo, de vez en cuando hablamos y tiene programas de entrenamiento y él se dedica mucho a la transformación de cuerpos, etcétera. Así que si tú estás así, vas a ser así. Si estás muy delgado, te puedo hacer más grueso. Si estás muy más obesito, te puedo hacer más delgadito. Él se dedica a todo ese rollo, ¿no? Así que yo lo sigo ahí en redes. Y constantemente él tiene campamentos de ejercicios de transformación. Punto y aparte, me regreso a la historia. Esto es real, no estoy inventando, ¿sí? Estoy aquí con esa pareja y entonces le digo, oye, entonces ¿tienes redes? Sí, mira, chécate nuestras redes sociales de universitarios, lo encuentras como The Living Room Saltillo, ¿verdad? Entonces abro mi teléfono, abro mi Instagram y me aparece una publicación de mi amigo, ¿ok? Todo bien, el que hace ejercicio. En ese momento, mi amigo estaba haciendo un campamento de glúteos. Es decir, un programa de entrenamiento para glúteos. Y ese era su campo. Abro la publicación y justo cuando la abro, en el feed de publicaciones, está un video, o sea, ni siquiera foto, video de una mujer en su campamento haciendo sentadillas, ¿sí? Con una toma, pues, de atrás. Y entonces yo abro mi teléfono, abro mi Instagram y está aquella tipa haciendo sentadillas y yo en cuanto la veo, porque yo tengo mi celular así mostrándole, ¿verdad? Entonces mira, vas a entrar a Instagram y entonces abro mi teléfono, abro Instagram y está aquella mujer haciendo sentadillas, y se veía que tenía bastante tiempo ejercitándose, ¿verdad? Ya no va a detalle. Y entonces yo la veo y tú sabes, se pone uno nervioso, entonces le pica, ya ni sabes qué hacer, no sé si le di like o qué onda. Tú sabes, ya como que, quítate. No dije nada, siempre le moví, buscar y ya me puse ahí como, ¿qué estoy haciendo? Y ya le mostré la red social, pero yo por dentro, ¿qué hice? Esta familia, es decir, este pastor depravado, mira lo que está viendo, las tipas que sigue yo. Y de verdad yo me quedé como que, no puede ser. Qué pena me dio en ese momento, no le dije nada. Es como que, tú sabes, como que entre más le quieres arreglar, como que más la embarras y dice, no puede ser, no. Ya le enseñé, no, mucho gusto, ya me acuerdo que vine, no me acuerdo quién le platiqué, fui con mi esposa, no sabes lo que me sucedió. Va a pensar que tiene un pastor depravado, a lo mejor ya no van a venir. No, hombre, en esa iglesia ese pastor está desquiciado, no sé, gracias a Dios siguieron viniendo, y vinieron a la primera reunión, así que me quedé como que, ok, siguen viniendo. Y vino la hija también, entonces, pero eso que me sucedió, hoy lo cuento y la verdad me da risa. Ahora, te pregunto a ti, ¿tendrás historias así que hoy las cuentas y te dan risa? Muy probablemente sí, pero te hago otra pregunta. ¿Tendrás cosas en tu vida que fueron vergonzosas, pero que ahora tú las consideras acontecimientos vergonzosos que ni siquiera quieres mencionar, que no quieres que nadie se entere? O tal vez situaciones vergonzosas que no solamente son vergonzosas, sino que te causan dolor. Pensar en situaciones que eso que hice, de verdad no quiero que nadie lo sepa. Eso que vi, eso que sucedió en el pasado, son cosas que no quiero
que nadie se entere, las enterramos. Incluso cuando vienen a nuestra memoria, cuando vienen a tu memoria, te causan dolor. Hubieras preferido que no lo hubiera pasado, o hubieras preferido, tú harías en ese momento otra cosa y ahora te arrepientes y cargas con eso. Es muy probable que todos los que estamos aquí tengamos algo en nuestra vida con situaciones así que nos dan pena, que nos causan dolor, que nos dan vergüenza. Y hoy precisamente vamos a hablar acerca de eso. Pero quiero decirte antes lo siguiente y recordarte, y es algo que hemos estado hablando: tu pasado no puede definirte. El pasado no te define, solamente te recuerda. El pasado tiene el potencial de recordarnos, pero no, tu pasado no te define. Eso que hiciste en el pasado no te tiene que dictar el quién eres. Eso quiero amarrarlo muy bien y asegurarme que tú lo entiendas. Lo que hiciste en el pasado no significa precisamente qué es lo que tú eres. Tú puedes ser otra persona. Sin embargo, quiero hacer un resumen, sobre todo si es tu primer domingo aquí o segundo domingo. Te pongo un poco en contexto de lo que hemos estado hablando. Estamos hablando todos estos domingos, estos últimos domingos, acerca de la historia de Jesús de Nazaret. La historia de Jesús de Nazaret. Ahora, ese Jesús no como el Jesús religioso, no como el Jesús de la fe, no como el Jesús que típicamente lo vemos en una figura o en un Cristo clavado. Estamos hablando de ese Jesús de la historia, ese Jesús que realmente existió. ¿Narrado por quién? Por alguien que estuvo muy cerca de Jesús, más de 3 años pegado con él, llamado Pedro, Simón Pedro, Simón Pedro. En inglés su nombre, Yes Peter. Simón Pedro, Yes Peter en inglés. Chiste menso, pero bueno. Ahora, Pedro, estando cerca de él, agarra a un conocido, a un amigo que sabía escribir muy bien. Pedro era medio brusco, era pescador, no tenía mucho conocimiento, así que le dice a alguien que sí sabe, llamado Marcos, Juan Marcos, necesito que escribas esto que te voy a decir. Pedro en ese momento no estaba escribiendo la Biblia. Pedro en ese momento no está diciendo: Marcos, necesito que escriba, porque este libro que te voy a dictar, ese va a ser un libro de la Biblia, quiero que millones de personas lo van a leer. No. Pedro está diciendo: Marcos, necesito que tú escribas esto. ¿Por qué? Porque yo lo viví, me sacó de onda. Yo tuve mi momento muy vergonzoso, tuve muchos, pero esto sí, de plano, necesito dictártelo. Así que ve escribiendo. Marcos diciéndole: ¿estás seguro? Pero sí, seguro. Tú escribe. Ahora, eso sucedió alrededor de unos 30 años después de los acontecimientos reales que sucedieron. Ya Pedro había vivido, ya Pedro tenía una comprensión mucho mayor de lo que había sucedido. Así que Pedro le va dictando a Marcos. De ahí es que nace lo que hoy conocemos como el Evangelio según San Marcos, y es la historia que hemos estado leyendo. Ahora, todo esto que estamos hablando de la serie, esta serie llamada No Estás Lejos, se resume en uno de los versículos que Pedro le escribe a Marcos, y está en el capítulo 1, versículo 15, que dice lo siguiente: por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba. El reino de Dios está cerca. El reino de Dios está cerca. Todo lo que hemos hablado, ese es el mensaje. El reino de Dios está cerca. Y Pedro está diciendo: no hablo de que está cerca de tiempo, de que ya viene, ya mero viene. No. Hablo de distancia, está cerca. Es decir, el reino de Dios está aquí con nosotros, ya está en medio de nosotros. Y ese es el mensaje que Pedro le está dictando a Marcos, y Marcos está escribiendo. Y la semana pasada llegamos hasta un punto de la historia que Alejandro estuvo hablando. Si tú no tienes contexto de lo que se ha hablado en el pasado, te animo a que escuches nuestros capítulos anteriores en el podcast de esta serie No Estás Lejos. La semana pasada Alejandro llegó al punto donde Jesús y su grupo de amigos, sus discípulos y una serie de seguidores viajan desde la ciudad de Cesarea hasta Jerusalén, un trayecto largo caminando. Y en medio de ese camino, Jesús diciéndole a sus discípulos: vamos, tenemos que llegar a Jerusalén. Jesús sabía: tengo que llegar a esa cita y ahí me van a prensar y me van a matar, pero tengo prisa por llegar. Sus discípulos no entendían, y Jesús por delante decía: vengan, vamos, corriendo. Pero ¿sabes a dónde vas, Jesús? Él iba a ese últimos días de su vida, y los discípulos iban tras él se paraba, les daba enseñanza y Jesús seguía.
Llegan a ese lugar recordando la famosa entrada triunfal a Jerusalén. Cuando entra todo el mundo vitoreándolo, alabándolo, Hosana, Él es el rey de los judíos. Toda la gente extendiendo palmas sobre el camino, Él entrando en un burro y todo el mundo así celebrando, felices. Llegan, Jesús dice, necesitamos celebrar la Pascua, una fiesta, la última cena. Así que discípulos, por favor consíganme una mesa, tiene que ser así larga, donde quepamos los 12. Por favor, tú te vas a sentar aquí, Leonardo da Vinci, tú vente para que nos dibujes así bien bonito a todos. Y Jesús ahí orquestando todo, ¿sí? Llegó un momento donde están en esa famosa última cena. Conocemos ese cuadro precisamente de Leonardo DiCaprio, iba a decir, Leonardo da Vinci. Y ya están ahí todos y Jesús diciendo, amigos, ya está a punto de que se termine mi tiempo, ya están por agarrarme. Los discípulos no entendían. Jesús les dice una serie de cosas medias raras diciendo, este pan representa mi cuerpo, cómanlo. Y los discípulos, ¿cómo? O sea, somos así caníbales, Walking Dead, o ¿cómo está esto? No, este vino representa mi sangre, bébanla. Ah, caray, medio raro, ¿no? Como, ¿acaso somos vampiros? Twilight, ¿qué es esto? No lo entendemos muy bien. Sin embargo, Jesús, ahora lo entendemos, está hablando de la Santa Cena o de la comunión, el pan y el vino. En ese momento los discípulos no entendían muy bien, estaban ahí los 12 y Jesús diciéndoles una serie de cosas de mi tiempo ha llegado, hasta aquí ya son los últimos momentos que voy a estar con ustedes. Incluso lanza esa última frase diciendo, amigos, uno de ustedes me va a entregar. Y sus discípulos así como que, ¿cómo? Pero somos todos amigos. Tal vez Juan volteó así al lado, estaba al lado, y le dijo, maestro, ¿acaso seré yo? Y Jesús se volteó con Juan y le dice, no, Juan, no eres tú. Tal vez teníamos un Tomás un poco más a la izquierda, volteando y diciendo, maestro, ¿acaso seré yo? Y Jesús volteando y diciéndole, no, Tomás, no eres tú. Tal vez un Judas ahí al lado diciendo, maestro, ¿seré yo? Y Jesús diciéndole, ay, seré yo, seré yo. Jesús sabía quién lo iba a entregar. Y en ese momento cenan y todo, y de ahí se van a el lugar que se llama el huerto de Getsemaní. Y ahí Alejandro culmina la historia el domingo pasado, cuando están en el huerto de Getsemaní y de pronto llegan los soldados. Esta historia, repito, narrada por Pedro. Y entonces Pedro, en su último versículo de lo que vimos la semana pasada, dice lo siguiente, en el capítulo 14, versículo 50. Entonces, todos nosotros, los discípulos, lo abandonamos y huimos. O sea, patitas, ¿pa' qué te quiero? Y Mateo está diciendo, ¿cómo, Pedro? O sea, tú estabas ahí, tú que eres bravo, o sea, tú que siempre dices, no, yo Jesús, yo voy a dar mi vida por ti, no voy a dejar que nadie te agarre. Me has platicado todo eso que has hecho, Pedro. Sí, Marcos, pero escribe esto. Cuando llegaron todos los soldados, agarraron a Jesús y nos dio miedo. Y todos salimos corriendo. Marcos diciendo, ¿de verdad quieres que apunte eso? Porque puedo aquí maquillarle la historia y decir, y entonces yo hice esto y traté de defenderlo y sí, le corté la oreja a un soldado y Jesús se la pegó y después yo quise dar mi vida y me hicieron a un lado. Pero ¿quieres que ponga que saliste corriendo? Sí, Marcos, así fue, la neta así fue. Pone ahí que me dio miedo, que salí corriendo y huí. Y en ese momento tenemos a un Jesús preso y sus discípulos corriendo, huyendo. Y ahí nos quedamos la semana pasada. Hoy retomamos y vamos a ir a una velocidad rápida en los 16 minutos que me quedan para hablar qué sucedió en las siguientes acciones. Ahora, si tú eres lo suficientemente lógico como yo, dices, ¿y cómo es que Pedro le va a platicar a Marcos algo que sucedió donde ya Pedro no está en la escena, huyó? ¿De dónde sacó todo ese argumento, Pedro? Lo que pasa es que todo lo que sucedió, que vamos a estar viendo hoy, de Jesús, el juicio, lo que dijeron y todo, estuvieron personas ahí, judíos, gente que le escupió, que le tiró una piedra, que lo blasfemó, que le gritó crucifícale. Todos los que estuvieron ahí, años más tarde, tiempo más tarde, días más tarde, reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios y se convirtieron en seguidores de Jesús. Y ellos sí estuvieron ahí. Así que Pedro conocía la historia de primera mano.
Vamos a arrancar con el versículo precisamente 53. Si tú tienes la oportunidad de sacar tu Biblia ahí en tu celular y seguir ahí, algunos tienen la aplicación, lo puedes hacer, lo vamos a poner de todos modos ahí en la pantalla. Y nos arrancamos cuando Jesús está preso y sus discípulos corriendo. Arrancamos diciendo lo siguiente: llevaron a Jesús a la casa del sumo sacerdote, 1, donde se habían reunido los principales sacerdotes, 2, los ancianos, 3, y los maestros de la ley religiosa, 4. 4 grupos de personas que no se caían bien entre ellos, no se llevaban, pero en esta ocasión se pusieron de acuerdo porque tenían un enemigo en común, llamado Jesús, un judío. Todos estos, recuerden, eran judíos, están en Jerusalén. Ahí quien manda es el gobierno romano. Estos están autoridades, pero son autoridades religiosas, no legales, como los romanos. Sigue diciendo, mientras tanto, estoy diciéndole Pedro, mientras tanto, lo voy a poner en primera persona, yo lo seguí de lejos y entré directamente al patio del sumo sacerdote. Ahí me senté con los guardias para calentarme junto a la fogata. Marcos, me dio frío, la neta. Así que yo huí, me escondí entre unos arbustos, metieron a Jesús allá y yo me metí al patio ahí y estuve ahí una fogata calentándome. Tenía frío, pero la verdad estaba escondido. ¿Por qué? Porque habían agarrado a nuestro maestro. ¿Qué más? Le dice Marcos. Dice: adentro, los principales sacerdotes y todo el concilio supremo intentaban encontrar pruebas en contra de Jesús para hacerlo ejecutado, pero no encontraron ninguna. Ahora, había un chorro de maestros, de falsos testigos que hablaban en contra de él, pero todos se contradecían. Meten a Jesús y empiezan a levantar falso testimonio, testimonios falsos, historias falsas. No, sí, yo lo vi diciendo que él iba a tener otro reino, así que cuidado porque el cuate quiere levantar una revolución y quiere hacer, ir en contra y levantar una guerrilla, ir en contra de lo que está establecido. No, a mí me tocó decir que él iba a destruir ese templo y yo creo que es un terrorista porque quiere destruir el templo y tal vez lo vaya a tumbar, etcétera. Otro decía, no, yo lo he visto hacer cosas medias locas. Otro diciendo, no, yo vi algo haciéndolo así, cosas horribles, lo vi sanando suegras al cuate, crucifíquenlo, no sé. Todo el mundo inventando historias, todo el mundo levantando historias falsas que se contradecían. Pedro, recuerda, estaba acá medio escondido, calentándose. Sigue diciendo: entonces el sumo sacerdote se puso de pie ante todos y le preguntó directamente a Jesús. Vamos contigo directamente, Jesús. Le dijo: bien, ¿no vas a responder a estos cargos? ¿Qué tienes que decir a tu favor? Te doy la oportunidad de que te respondas, de que digas tu historia. Pero Jesús se mantuvo callado y no contestó. Entonces el sumo sacerdote le preguntó directamente: ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Así que el sumo sacerdote, después de escuchar todas las historias falsas, todo lo que estaban inventando, se dirige a Jesús y le dice: a ver, ¿tienes algo que decir? Y Jesús callado. Imagina a Pedro escondido diciéndole: no, pobre nuestro maestro, y le preguntan y no responde nada. Entonces el sumo sacerdote le pregunta de frente: ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito, el Hijo de Dios? Y mira lo que responde Jesús. Ahí Pedro, me imagino que diciendo: di que no, di que, es más, responde así como tú solo sabes responder, con unas respuestas así, wow, que dejas a todos callados. Sin embargo, la respuesta de Jesús fue la siguiente. Jesús dijo: yo soy. Cuando Pedro escucha eso, dice: no, ya él mismo se está echando la soga al cuello, se está declarando culpable. No puede ser. Así que me imagino que Pedro dice: ahí me escondí más, porque ya él se está diciendo: sí, yo soy el Hijo de Dios. Y yo lo vi, me tocó escucharlo. Hubo personas que lo escucharon. Sigue diciendo: entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de horror y dijo: ¿para qué necesitamos más testigos? Todos han oído la blasfemia que dijo. ¿Cuál es el veredicto? Lanza esa pregunta ante todos los judíos que estaban acusando a Jesús. Y la respuesta la conocemos. Y dice la respuesta lo siguiente: culpable, gritaron todos, merece morir.
Ahora recuerden, todo ese juicio era un juicio religioso, no legal. Eran los sumos sacerdotes, los maestros de la ley, los judíos, queriendo juzgar a ese Jesús. Culpable, merece morir. Nosotros no podemos matarlo legalmente, pero sí la ley romana, ellos sí pueden ejecutar la ley que ellos tienen por lo legal. Sigue diciendo en el versículo 65. Entonces algunos comenzaron a escupirle y le vendaron los ojos y le daban puñetazos. Profetízanos, se burlaban, y los guardias lo bofeteaban mientras se lo llevaban. Y ahí empieza una serie de blasfemias, de insultos, de golpes, de puñetazos, de escupidas hacia la figura de Jesús. Ahora imagínate Pedro ahí viendo la escena, escondido, viendo a su maestro, todo lo que le están haciendo. Y Marcos diciéndole, y tú estabas ahí, Pedro, yo estaba ahí. ¿Y por qué no hiciste nada? Tenía miedo, vato, tenía miedo. Lo que le estaban haciendo de verdad era algo que a mí, siendo rudo, siendo Pedro, siendo pescador, me daba miedo, Marcos, me daba miedo. ¿Y qué sucedió? Escribe lo que te voy a decir, porque lo que te voy a decir a continuación, lo escucho, me escucho a mí mismo y todavía me duele. Pero necesito que lo escribas. Y Marcos diciendo, cuéntame. Pedro dice, mientras tanto, lo voy a leer en primera persona. Yo estaba abajo en el patio. Una de las sirvientas que trabajaba para el sumo sacerdote pasó y me vio que me estaba calentando junto a la fogata. Se quedó mirándome y dijo, tú eres uno de los que estaban ahí con Jesús de Nazaret. Me vio la sirvienta. Y entonces Pedro le respondió, pero qué metiche eres. No, no se crean, esa es mi versión. Eso no dice la Biblia. ¿Y tú qué hiciste, Pedro, cuando la sirvienta te vio? Pedro le negó. Lo negué, Marcos. ¿Cómo, Pedro? Sí, la sirvienta me dijo, tú eres uno de los amigos de Jesús. Y yo dije, no, yo no soy amigo de Jesús. ¿De verdad dijiste eso, Pedro? La verdad me da pena, me da vergüenza contarlo, no me da risa. Me duele cuando te lo digo, Marcos, pero eso sucedió. ¿Y qué pasó, Pedro? Mira lo que pasó. Después, cuando la sirvienta vio a Pedro parado ahí, comenzó a decirle a los otros, no hay duda de que este hombre es uno de ellos. O sea, otra vez la sirvienta, sí, esa Pati Chapoy, no sé quién estaba ahí, pero chismosa la vieja, chismosa. ¿Y qué pasó? Me volvió a decir, pero ya no me dijo a mí, le dijo a los otros que estaban ahí, ese cuate es uno de los seguidores de Jesús. Y me señaló a mí. ¿Y tú qué hiciste? Le pregunta Marcos a Pedro. Dijo, la verdad, lo negué otra vez. 2 veces. La primera yo le dije a esa sirvienta, no, yo no soy. Y la segunda ya me acusó con los demás y todos me volteaban a ver. Y yo les dije a todos, no, yo no soy nada, o sea, no lo conozco ese tipo. Nada que ver conmigo. ¿Y qué? ¿Saliste corriendo de ahí? No, me quedé ahí, Marcos. Y luego, mira lo que sucedió. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban ahí confrontaron a Pedro y dijeron, seguro que tú eres uno de ellos, porque eres Galileo. Ya los otros hombres que estaban en la fogata me empezaron a ver, era la noche, yo me estaba como ocultando, traía el cubrebocas por la pandemia, traía todo lo que estaba ahí, pero me empezaron a ver y tú sabes, mi perfil griego me delató, ¿verdad? O sea, ahí Pedro confesándose, a mí me pasa seguido, gente me ve y me dice, oye, ¿tú eres suizo, escandinavo? Y, no, tranquilo, soy mexicano, yo les digo, pero me confunden a veces. Y a Pedro es como que, tú eres Galileo. Y otra vez todos señalándome. Y Marcos diciéndole, ¿y qué hiciste, Pedro? Y aquí Pedro me imagino que hizo una pausa. Dijo, escribe lo que te voy a decir. Pedro juró que me caiga una maldición si les miento.
No conozco a ese hombre del que hablan. Ya con un tono de desprecio, que me parta un rayo. Incluso en otra versión dice, blasfemé en contra de ese hombre. Ese yo ni lo conozco, ese hijo de tal por cual. Y yo en ese momento dije, lo negué, pero no solamente lo negué por tercera vez, sino que me parta un rayo si miento. Incluso hasta lo maldije a ese hombre. ¿Por qué hiciste eso, Pedro? Por miedo. ¿Y qué sucedió? Sucedió algo que todavía recuerdo y me hace llorar. De repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por mi mente. Antes de que cante el gallo 2 veces, me vas a negar 3 veces que me conoces. Y me eché a llorar. Y tú y yo seguramente tenemos momentos que nos dan pena, situaciones de pecado que no contamos, que no sabemos qué hacer con eso, que nadie sabe, que cuando la recordamos nos duele. Eso es un momento que tuvo Pedro, decir, lo negué. Después de horas antes haber estado con él y le dije, cuentas conmigo. Y horas más tarde, y me lo había advertido, me vas a negar. Y yo le dije, no, ¿cómo crees? Horas más tarde me di cuenta que lo negué 3 veces. Y lloré ahí. Me aparté y empecé a llorar con un sentimiento de culpa como no tienes una idea. ¿Qué sucedió después? Bueno, la historia narra cómo agarran los judíos, lo llevan ahora sí ante el tribunal romano, que son los que ya podían aplicar la ley. Y la historia sigue diciendo, los principales sacerdotes siguieron acusándolo. Pilato le preguntó, ya Pilato como una autoridad romana, ¿sí? Ya que podía aplicar la ley, le pregunta directamente Pilato a Jesús, ¿no vas a contestarles? ¿Qué me dices de las acusaciones que presentan en tu contra? Ya en un tribunal legal. Y Jesús, ¿qué hace? Ahí es para defenderse y decir, ahora sí estoy frente a la ley. Mira, déjate explico, Pilato. Sin embargo, para sorpresa de Pilatos, Jesús no dijo nada. Después de eso, toda la multitud judía empezó a decir, mátenlo, crucifícanlo. Pilato es como que, ¿cómo hago? O sea, ante la ley no está faltando nada. Ahí empieza una serie de blasfemias, de acusaciones, de cosas. Pilatos lo manda a golpear y le da un escarmiento horrible que lo va empezando a desfigurar. Pilatos, no con el afán de matar a Jesús, pero darle una paliza para que los judíos ya se estuvieran tranquilos y como que ya está castigado. Sin embargo, los judíos estaban hambrientos de muerte. No solo así castigado, queremos que muera. Llega un momento donde Pilatos dice, no sé qué hacer. Y en el versículo, el versículo 12, Pilato les preguntó, ¿qué hago con este hombre al que ustedes llaman rey de los judíos? Y la respuesta de ellos fue, crucifícalo. La crucifixión en aquella época era un acto común que se practicaba no a los ciudadanos romanos, pero a todos aquellos que no eran romanos, y que era la peor muerte de todas. Era una exhibición de brutalidad como no tienen una idea. De hecho, los crucificaban y no los mataban, los golpeaban, los lastimaban y los dejaban colgados hasta que solos murieran y llegaran los animales, cuervos, perros, todo, y se fueran despedazando y ahí murieran a los 2, 3 días y ahí se podrían. Y ahí los dejaban, no los quitaban, ahí los dejaban. La gente contestó, crucifícalo. ¿Por qué? Insistió Pilatos. ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió aún más fuerte, crucifícalo. Y Pilatos dijo, está bien, no encuentro una razón, pero si es lo que quieren, adelante. Y mira lo que hizo Pilatos. Los soldados llevaron a Jesús al patio del cuartel general del gobernador, llamado el pretorio, y llamaron a todo el regimiento. Ese regimiento, amigos, el regimiento romano, eran un grupo de soldados auxiliares, no eran precisamente romanos, pero eran de las aldeas que estaban alrededor, y traían a esos como soldados auxiliares, pero ellos en particular odiaban a los judíos. Por eso eran tan sanguinarios, porque estaban lastimando a un judío. Así que ellos se ensañaron contra Jesús y lo golpearon, lo escupieron.
Después dice que le pusieron esa corona de espinas, ese manto color púrpura, en son de burla. Sí, ahí te va tu rey, ¿verdad? En son de burla, lo golpearon, lo escupieron, hicieron todo eso en señal de odio y de quererlo lastimar a Jesús. Así que en ese momento Jesús estaba desfigurado, destrozado y con sus últimos momentos de su vida. Y está ahí Jesús ya con el madero, ¿sí? Según estudios, según historia, la crucifixión era común en Roma. No era como que la cruz como la que conocemos hoy, ¿verdad? Esa es una de las teorías, pero una de las que más se practicaba en aquel entonces, y según han descubierto, era que era un poste clavado en la tierra, fijo, un poste grande, y lo que hacían era ponerles un madero, ¿sí? De forma horizontal, agarrado de brazo a brazo, y ahí sí lo clavaban, lo martirizaban, y es lo que cargaba esa persona. Se dice que pesaba entre 20 y 25 kilos, es lo que pesaba eso, ¿no? Ahora imagina a Jesús golpeado, desfigurado, destrozado, cargando ese peso, ¿sí? No es de que estaba liviano, es un peso considerable, pero después de todo ese martirio, era algo tan desgastante. Y lo que hacían es que ese madero horizontal lo ponían sobre ese madero vertical y hacía una forma de T, y ahí los dejaban hasta que murieran. Y entonces Pedro no da más explicaciones porque en ese momento se sabía lo que era la crucifixión. Así que Pedro cierra con Mateo diciendo: ¿y qué pasó, Pedro? Después los soldados lo clavaron en la cruz y ahí lo crucifican. Marcos está en shock, Mateo muy apenado de lo que hizo, negándolo. Pedro, muy apenado de lo que hizo, haberlo negado 3 veces, y ya viendo a Jesús, medio escondido, recuerden, pero viéndolo, desfigurado. Y Pedro diciendo: ¿qué hice? Lo negué, pero lo hice por miedo, no puede ser, no puedo creerlo. Y ya estando ahí en la cruz, la gente pasaba, le escupía, se blasfemaban, le decían de cosas, le decían frases, la voy a leer para entender un poco a lo que me refiero. Dice, la gente pasaba y le gritaban: dijiste que ibas a destruir el templo y reconstruirlo en 3 días. Muy bien. Sálvate a ti mismo. Bájate de la cruz, sálvate a ti mismo. Incluso los principales sacerdotes, los maestros, se burlaban de Jesús diciendo: salvaste a otros, sálvate a ti mismo. ¿No te puedes salvar tú solo? Eso es lo que le gritaban. Y Pedro, cuando le dictaba eso a Marcos, conocía la respuesta. Y tú y yo la conocemos hoy en día. La respuesta es sí, Jesús podía salvarse a sí mismo. Pero ¿sabes por qué no se salvó Jesús a sí mismo? Porque si se hubiera salvado a sí mismo, no hubiera salvado a otros. Si Jesús no se hubiera salvado a sí mismo ese día y no lo hubieran matado ese día, no me hubiera podido salvar a mí. Si Jesús se ha salvado ese día, no te hubiera podido salvar a ti. Él tuvo que morir ese día. Y ese momento, cuando Jesús está ahí crucificado, dice sus últimas palabras. En el versículo 34, dice: ya como a las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte: Eloi, Eloi, lema sabactani, que es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y eso es algo que se nos ha hecho muy fuerte cuando Dios abandona a Jesús, y Jesús diciendo: ¿por qué me has abandonado? Pero Pedro no solamente le dictó ese evangelio a Marcos, pero Pedro escribió otras cartas. Y en una de las cartas que escribió, primera de Pedro, Pedro escribió lo siguiente: él mismo cargó nuestros pecados sobre esa cruz. Mi pecado, ese momento donde yo le negué, donde le dije: no lo conozco, él es un tal por cual, y blasfemé con él. Ese pecado, esa cosa que me da vergüenza, él la estaba cargando ese día en la cruz. Así que Dios, el Padre, se apartó del Hijo
para estar cerca de nosotros. Dios tuvo que apartarse del Hijo de Jesús para estar cerca de nosotros. Y Pedro diciendo, ahora entiendo, años después entiendo por qué fue eso. Y toda esa culpa que sentí en ese momento, que me eché a llorar, que me da pena contarlo, pero Marcos, necesitas escribirlo, porque yo mismo lo negué 3 veces. Y escúchame bien, en ese momento Pedro no estaba escribiendo la Biblia. Voy a maquillarla, voy a poner así bonito porque esto va a ser parte de la Biblia y años después gente va a aprender de esto. No. Pedro está escribiendo su experiencia personal. Eso fue lo que sucedió. Y gracias a esa muerte de Jesucristo, Él cargó esos pecados. Y ahí va toda mi pena. Ahí va mi vergüenza, mi dolor. Y en el último momento, Jesús soltó otro fuerte grito y dio su último suspiro. Y ahí terminó todo. Ahí murió. Dice que la cortina del santuario del templo se rasgó en 2, de arriba hacia abajo, y esa cortina, que era lo que separaba al ser humano de Dios, ya esa separación no existió. Y gracias a eso, gracias a la muerte y resurrección de Jesús, ahora tú y yo podemos tener acceso directo con nuestro Padre Celestial. Porque Pedro entendió, Él cargó nuestros pecados sobre esa cruz. Marcos, escribe eso. Y ahora, 2000 años después, si tú y yo estamos en la misma situación de Pedro, diciendo, he hecho cosas horribles, de verdad, yo a veces pienso que no tengo perdón de Dios, o cosas que dan vergüenza, o cosas que recuerdo y me duelen. Recordar que Pedro estuvo en la misma situación, pero encontró un lugar a donde poder llevar todo ese sentimiento, esa culpa, ese pecado. Y ese lugar se llama Jesús. Y la próxima semana vamos a hablar de qué sucedió una vez que Jesús dio su último suspiro y ahí terminó su vida. El próximo domingo es el domingo que celebramos la resurrección de Jesús, ese evento por el cual toda nuestra fe está basada, no en el nacimiento de una persona, no en la crucifixión de una persona, sino en la resurrección de una persona llamada Jesús. No te lo puedes perder el próximo domingo. Que tengan una excelente tarde, amigos, y nos vemos la semana que entra.